Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando Satanás y los demonios. En nuestra anterior presentación vimos a Satanás como acusador, como tentador y como ladrón. Si no la vio, le invito a que la vea y que lo busque en este canal. Veremos otras funciones o trabajos de Satanás. Como tropezadero. Dice Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire qué delicado esto, porque Jesús estaba diciéndole una cosa a Pedro y Pedro le dijo que no lo hiciera. Y por causa de esto, Jesús dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Pero el que le estaba hablando era Pedro. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Será que le habló a Pedro y le dijo adversario? Porque, bueno, ese es el significado, ¿no? ¿Será que Pedro se estaba convirtiendo en adversario? ¿O que Satanás estaba influenciando a Pedro? En el contexto, Jesús mismo ya había dicho que él había orado para que Pedro no fuera tentado o que soportara esa tentación. Entonces, cualquiera de nosotros puede ponerse a las órdenes de Satanás en cualquier instante en que contradigamos los mandamientos de Dios, o que seamos tropiezo, o que juzguemos a los hermanos, o que hagamos cualquiera de las cosas que Satanás hace. Ser tropiezo es el trabajo de Satanás. Y si nosotros nos convertimos en tropiezo, entonces estamos ayudando a Satanás. Eso es lo que hace Satanás, ser un tropiezo, estorbar, que no hagamos la voluntad de Dios. Segunda a los Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Satanás y los demonios tienen maquinaciones perversas para destruir a los hijos de Dios, poniéndoles tropiezos. Una vez más, como hablamos en el video anterior, cualquiera en una iglesia que se pone como tropiezo para el progreso espiritual de los hermanos, para la palabra, o que se pone a las órdenes de Satanás al hacer la obra de Satanás, entonces se convierte en un tropiezo o un ayudante de Satanás. Bueno, otro detalle del ser humano que puede estar relacionado con los demonios. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí que el diablo oprime a los seres humanos con enfermedades y toda clase de males. Ojo, no quiere decir que todas las enfermedades son objeto de Satanás, no. Hay desgaste normal del ser humano y hay situaciones que pareciera no estar vinculado al desgaste normal del ser humano o a la influencia a los virus y enfermedades por las cuales uno pudiese ser infectado de alguna manera. Lucas 13, versos 11 y luego verso 16 dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Oiga esto, espíritu de enfermedad. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura? Vemos aquí que en el verso 11 dice espíritu de enfermedad y luego en el verso 16 claramente dice que fue Satanás el que había atado a esta mujer por 18 años. Satanás y los demonios pueden provocar enfermedades en las personas. Hay personas que tienen espíritu de enfermedad y por eso nunca se curan. Mateo 9:33 dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Vemos en este caso, cuando poseen a una persona pueden causarle pérdida del habla. Ahora, no significa que todos los mudos tienen demonios, ojo, ni todos los enfermos tienen demonios. No se confunda, por favor, no estoy diciendo eso. Pero son cosas que pueden pasar, pasaron en aquel tiempo. Entonces, puede pasar esto hasta hoy en la actualidad también. Aunque en el contexto vemos que Jesús de Nazaret vino para sanar a todos los oprimidos por
el diablo. Cuando uno se llega a Jesucristo, muchos males empiezan a irse solo con el hecho de aceptar a Jesucristo. Y en el proceso, en la vida, en esa limpieza normal, en el caminar, vamos desprendiéndonos de muchas cosas. Puede ser un problema psicológico que tiene oprimida a la persona y por ende le genera una ansiedad que le causa otras enfermedades. Pueden ser de muchas maneras. Hablemos ahora de las posesiones. Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Vemos que Satanás y los demonios pueden entrar en las personas en las personas que andan lejos de Dios o que habiendo caminado con Dios, se alejan de Dios. En el caso aquí dice que entró en Judas. Por la manera como actuó Judas y después se suicidó, no parece ser una posesión, pero sí parece acá que Judas fue influenciado por Satanás en alguna manera. ¿Por qué? Porque él lo permitió. En un pasaje también dice que Judas era ladrón, es decir, era interesado por el dinero. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos aquí que los que no tienen a Jesús en sus vidas están bajo la potestad de Satanás y solo Jesús puede librar a una persona de ese yugo maligno. ¿Cómo ocurren las posesiones? Quiero ser franco. Y hay muchos muchos pastores o exorcistas que exorcizan a personas que la verdad actúan normalmente, pero igual ellos dicen que tienen demonios. Tengamos cuidado con eso también, porque hay muchos pues yo no sé por qué lo hacen, lo creen firmemente o es que tienen un complejo de iluminados de Dios y que andan sacando al diablo de todos lados. No, sí ocurrieron posesiones en el pasado, endemoniados y bueno, el Señor sacaba esos demonios, también lo hicieron los apóstoles. Y a lo largo de toda la historia del cristianismo, pues hay algunos casos, se cuentan algunos casos en la historia de que esto pasó. No sabemos si hoy en día algunas cuestiones que hoy se enlistan como problemas mentales podría ser alguna especie de posesión. Estoy dando una posibilidad, yo no lo sé. El problema está en que afirmemos que una persona tiene un demonio. Muchas veces las personas están sugestionadas. Yo participé en un caso una vez en Guatemala, donde visité una iglesia como para predicar la palabra de Dios, y de pronto ahí una muchacha empezó a maldecir y a decir cosas y la sacaron de ahí. Yo no paré de predicar, seguí predicando. Luego cayó otra y luego cayó otra y tres. Y entonces me mandaron a llamar a mí, yo era el ministro, hermano ministro, por favor, venga y ayúdenos, porque hay 3 endemoniadas. Entonces yo salgo y, y las 3 estaban diciendo palabras soeces y diciendo cosas fuera de sí, como que si realmente no fueran ellas las que estuvieran hablando. Entonces yo no podía decir si era una posesión o no. No me gusta, yo no puedo a primeras decir. Sin embargo, todo el mundo ahí decía que estaban poseídas y eso es a lo que primero nos solemos ir, a que cuando vemos algo extraño es una posesión. Me acerco a una de ellas que parecía ser, me acerqué a la que cayó primero. Pensé que podía ser la que influenciaba a los demás, un tanto incrédulo de que fuera una posesión. Cuando me acerco, todos estaban ahí expulsando demonios, te reprendo, Satanás, y todo esto. Entonces yo empiezo también a reprender también, pues no podía decir, no sabía si estaban poseídas o no lo estaban. Entonces yo empiezo a hacer el trabajo también de oración y de reprensión, pero traté de conectarme con ella, con la muchacha. Pero empecé a tratar a la muchacha como si fuera tratando al demonio.
y descubrí una cosa muy interesante. Cuando le empecé yo a expulsar, me vio fijamente con los ojos desorbitados y me dijo una palabra soez que incluye manipular el miembro viril masculino. No puedo decir las palabras soeces que dijo. Pero como era una mujer pidiéndome que le hiciera algo en el miembro masculino, tomé ocasión y yo le dije, ¿y tienes, pues? O sea, ¿tienes miembro masculino? Y se sonrió. Cuando se sonrió, dije yo, esta no es una posesión, es una sugestión. Y entonces le dije a la muchacha, usted no está poseída, usted está jugando con fuego, no haga estas cosas, porque en verdad va a venir un demonio contra usted. En eso empezó a bajar y dejó de decir cosas. Al rato se sentó, y cuando ella se sentó, también las otras dos muchachas que supuestamente estaban poseídas. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue mi diagnóstico? No estaban poseídas, estaban sugestionadas. No sé qué presiones tenían ella o la principal, o quizás no querían estar ahí o lo que sea, y ellas mismas sentían una opresión que las sacaba de la iglesia. Pero siendo una mujer, diciendo palabras soeces como si fuera un hombre, alguien pudiese pensar que es un demonio, pero los demonios no tienen miembro masculino, ni las mujeres tampoco. Así que ahí noté yo, esto solo está repitiendo palabras soeces que escucha en la calle. Y de esa manera. Dicen que después pasó un par de veces más y después nunca le volvió a pasar. Hasta el día de hoy algunos hermanos de por ahí me dicen, no, ellas sí tenían demonios, pero se fueron los demonios, quién sabe cómo. Yo sigo diciendo, no tenían demonios, estaban sugestionadas. ¿Quién sugestionaba a las otras? Parecía como que esta principal era la de la sugestión. Posiblemente en muchos casos de supuestas posesiones hoy en día la gente se están sugestionadas. Otras puede ser que tengan problemas mentales y están diciendo que tienen demonios. Y hay otros que sí, a lo mejor tienen demonios. Yo no lo sé. El punto aquí está en que tenga cuidado, que no le anden diciendo que usted tiene demonios. Lo que sí puede ser cierto es que si usted anda en malos pasos, que usted esté siendo guiado por Satanás, como en el caso de Judas, que dice que Satanás entró en Judas, pero no lo inhabilitó, no lo hizo a decir tonterías, solo entró en Judas para provocar la venta. Ya producida la venta de Jesús, la traición de Jesús, Judas estaba consciente de todo lo que hizo, el precio que recibió, y estaba consciente cuando se ahorcó. Entonces, pues sí, Satanás lo influenció, pero no le robó su capacidad de pensar. Judas actuó voluntariamente. Entonces, no podemos hablar de las posesiones como ocurrían en el pasado. Pareciera ser que los demonios tenían más influencia sobre los seres humanos antes de la llegada de Jesús. Y con la llegada de Jesús, esta influencia fue disminuyendo y pudo haber desaparecido, quedándose ahora no como una posesión propiamente, sino como una influencia espiritual maligna. No lo sabemos. Hay una tendencia, hay ministros que no creen en las posesiones, hay otros que sí creen en las posesiones. Yo, ¿qué es lo que pienso? Pues la escritura dice que hubieron poseídos, así que puede pasar. El problema está en decir que todo tiene demonios, y esto es incorrecto. Cuando se dé un caso, el siervo de Dios tiene que evaluar el caso, no irse a primas a primeras a decir que es un demonio. Debe evaluar el caso, a lo mejor es un problema psicológico que necesita ayuda espiritual y ayuda psicológica y posiblemente medicación. Quizás es bipolar la persona, quizás tiene algún trastorno mental y con una medicación pueda la persona funcionar adecuadamente. Es bueno estudiar la escritura y tenga cuidado con dejarse engañar. Vimos hoy 3 cosas. Satanás sirve de tropezadero, que tiene maquinaciones para hacernos tropezar,
Vimos también de la posibilidad de que Satanás produzca enfermedades en las personas, aunque como dije antes, por favor, no todas las enfermedades son cosas del diablo. No, no es así. Y vimos también que Satanás puede poseer a una persona y la puede influenciar. En la próxima presentación vamos a ver a Satanás como mentiroso, a Satanás como sembrador del mal y a Satanás promoviendo idolatrías. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Paz a usted.